En esta experiencia nueva, en esta actividad nueva que habíamos comenzado en el Colegio de Sociología y Ciencia Política de Aragón, nombre nuevo porque también tenemos nombre nuevo y estatutos nuevos, pues vamos a tener otra experiencia más con la idea de que se consolide. Lo fundamental es ir conociendo y ir difundiendo aportaciones de politólogos y politólogas y sociólogas de Aragón y también con preferencia colegiados y colegiadas, y hacer lo posible para que dicho pensamiento se difunda. Para eso hacemos esta sesión y posteriormente la colgaremos en YouTube, ¿no? Hoy nos acompaña colegiado Jesús Domingo Navarro Abos de Sádava, ¿no? Que ha publicado un libro recientemente, lo veríais en la convocatoria anunciado, que se titula con un título muy sugerente: Neoliberalismo y democracia son compatibles. Hemos hablado previamente. Él prefiere ir exponiendo un poco las grandes ideas, las ideas más importantes del libro, y el objeto luego de que podamos organizar un debate entre nosotros, entre los asistentes, ¿vale? Entonces, cuando quieras, Jesús Domingo, te dejo la palabra y vas exponiendo un poco, pues, la presentación de tu libro. En primer lugar, agradecer al Colegio de Ciencias Políticas de Aragón, pues, y Sociología la oportunidad que me ha dado, pues en manos de Fernando, el decano, y de Jaime Minijón por toda la labor técnica y los problemas y romperos de cabeza que le he dado, pero bueno, vamos a ir a ello. Y luego, por supuesto, pues a las personas que me estáis acompañando, muchísimas gracias por tomaros un tiempo, considerando que podría ser una charla interesante, y en primer lugar vaya por delante mi agradecimiento. Como bien decís, mi libro, Neoliberalismo y democracia, son compatibles, pues es fruto de muchos años, yo creo que de reflexión, a veces buscada, a veces proveniente, intentando englobar de una forma holística, de una forma integral, pues el sistema político, económico y social que nos envuelve. Claramente, creo que podemos estar de acuerdo que el neoliberalismo pues ha tomado pues una dirección importante, sobre todo en los países desarrollados. Entonces, en ese sentido, yo el libro he intentado el enfoque desde el aspecto económico, el aspecto político y el aspecto social. Yo creo que están los tres estrechamente vinculados. No se puede entender los unos sin los otros. En cuanto al neoliberalismo económico, y por las características de la charla, lo hago de una forma muy sintética. Como todos que estamos aquí, pues yo creo que somos politólogos y lo conocemos sobradamente, pues un principio fundamental es la mínima intervención del Estado en la esfera económica, principalmente. Ello lleva a desregulación, las relaciones laborales, pérdida de influencia de las organizaciones sindicales, la tendencia al salario mínimo interprofesional con una tendencia mayoritariamente hacia la baja, el gasto público y protección social idéntico, el sistema impositivo, pues en el cual pues se permite la evasión, la elusión fiscal, es decir, lo que podría llevarnos también en un sentido a esa mínima intervención, y a su vez lleva una anemia de los recursos públicos vía reducción de impuestos. Desde el neoliberalismo político, pues principalmente lo podemos definir la controversia público versus privado, es decir, la tendencia a que lo público, igualmente que en la parte económica, intervenga lo menos posible, pues también en lo que es la esfera social. En cuanto a que intervenga lo mínimo posible. Esto lo estamos viendo también en el mundo globalizado. Hay unas limitaciones del Estado en todos los sentidos, a nivel político, de políticas fiscales, a nivel sanitario, a nivel medioambiental. Se da una paradoja, que estamos en un mundo globalizado en el aspecto económico, pero las políticas medioambientales, fiscales, sanitarias, etcétera, son a un nivel local, y lo estamos observando muy detenidamente actualmente con la pandemia, que posteriormente pasaré a analizarla. Pero dentro de este neoliberalismo político yo señalaría de una forma importante
que dirigen de una forma muy potente determinados organismos que no tienen una legitimidad democrática. En mi modo de entender, Fondo Monetario Internacional, la gran influencia del Banco Mundial, ya no digamos las agencias de calificación, como pudo ser en la pasada crisis mundial, pues bueno, una agencia de calificación daba un veredicto en los informativos diariamente y temblaban la finanza de un país. Exactamente qué legitimidad tiene democrática este tipo de instituciones. Y pues, posteriormente, un neoliberalismo social, yo creo que hay un predominio de valores de darwinismo social, de individualismo, de insolidaridad generacional. Claramente, también, si volvemos a la pandemia, lo estamos viendo claramente, una insolidaridad entre diferentes grupos de edad, entre diferentes ciclos de la vida, ¿no? Lo cual está dando unas desigualdades muy importante. Y así, si en el liberalismo económico lo sintetizaría en la mínima intervención del Estado, en el político esa contraposición público versus privado, en el aspecto social, pues yo creo que una adalid del liberalismo como fue Margaret Thatcher, la dama de hierro, lo sintetizó de forma, yo creo, magistral. La sociedad no existe, solo existen hombres y mujeres. Es decir, esa negación de la sociedad como tal, como poco menos que es una entelequia, y yo creo que ahí ha ido dirigido. Esto sería un poco el estudio que hago en el libro de la génesis del neoliberalismo. Pero también fruto de esa modesta reflexión de tantos años, yo creo que el científico social, el politólogo, el intelectual, la denominación que queríamos denominar, creo que está bien hacer un diagnóstico y es bueno que sea ese diagnóstico certero, que sea ajustado a la realidad, pero creo que tiene que dar un paso más allá, so pena de a veces pues, embarcarse en determinadas circunstancias que se le pueden achacar. Pero yo creo que hay que el diagnóstico y el tratamiento, o por lo menos intentarlo. Esa es mi modesta opinión y es lo que yo he intentado en un anterior libro, que son propuestas democráticas para el siglo XXI y que también en este libro de neoliberalismo las incluyo. Son unas propuestas democráticas que en mi modesto entender se trata de empoderar a la ciudadanía, claramente. También de una forma muy esquemática. Una de ellas es el referéndum derogatorio de leyes en vigor. De hecho, en nuestra propia Constitución de 1978 se esbozó, finalmente fue excluido, lógicamente, del texto constitucional, pero hubo un debate muy arduo, es decir, derogar leyes en vigor. Y luego también lo que yo incluyo en estas propuestas democráticas es un referéndum de consulta de cuestiones de especial trascendencia. Así como ahora únicamente es un instrumento en manos del Ejecutivo, pues yo en el libro también concreto lo que a mi entender se podría hacer ese referéndum, tanto el referéndum derogatorio como el de la consulta de cuestiones de especial trascendencia, requeriría la iniciativa de un 3% del censo electoral. Es lo que ahora mismo está estipulado en la Constitución española para la iniciativa legislativa. Se pediría pues, una participación de un 60% y una aprobación también de un 60% del electorado. ¿Qué conseguiríamos con estos dos instrumentos, en mi modesto entender? Pues el derogatorio de leyes en vigor, pues si una amplia mayoría social considera que una ley dada fruto de un ejecutivo, de un parlamento mayoritario, contrapone el sentir de la mayoría de la ciudadanía, tuviese un instrumento pues para poder derogarlo. Así de sencillo y así de claro. Estamos pensando, por ejemplo, en la ley Mordaza, estamos pensando en determinadas leyes que hay un quórum bastante importante en la esfera tanto de pensamiento conservador como quizás progresista de que no están de acuerdo con esas leyes. Yo creo que a la ciudadanía debería de empoderarse, darle un instrumento. Lo mismo digo de la consulta de cuestión de especial trascendencia. En este sentido no tendría valor ejecutorio la decisión que tomase los ciudadanos, pero sí indudablemente un gobierno que tuviese contrastada una votación de una mayoría social en contra de una política suya, pues ciertamente políticamente quedaría absolutamente desgastado. Estemos pensando, por ejemplo, en la guerra de Irak. Si se hubiese planteado en su momento una consulta popular, posiblemente un porcentaje altísimo de personas hubiesen votado en contra. Como repito, con estos dos instrumentos que se consigue, pues se consigue que una ley, un gobierno, un ejecutivo, un parlamento, la madurasen, la consensuasen lo máximo posible, con partidos políticos, incluso con la ciudadanía, porque corría el riesgo de ser derogada. Esa, en mi opinión, es una parte importante. Y otro instrumento que sí que es innovador y me he atrevido a ponerlo también en el libro de neoliberalismo es la iniciativa legislativa popular reforzada.
En mi modesto entender, una forma de empoderar a los ciudadanos es mediante la iniciativa legislativa, que la considero un poco desarrollada en la política comparada a nivel europea y, por supuesto, a nivel española, con una serie de limitaciones a la ley orgánica, a cuestiones que toman de Hacienda, etc. En primer lugar, sería suprimir determinadas limitaciones, si permaneciendo, por supuesto, lo que sean acuerdos de derecho internacional o que vinculen a España con terceros países. Y esta iniciativa, igualmente, pues partiría de un porcentaje del censo electoral, con 25%, y se presentaba al Parlamento. Si el Parlamento la rechazaba, con una cantidad de 3/5 partes, volvía al cuerpo electoral para su votación, y con una determinada participación y una determinada aprobación, que también sería el 60%, esa ley quedaba instalada. Por supuesto, la cuestión del recurso de constitucionalidad, etcétera, estaba desde el principio, es decir, estaría sujeta a cualquier tipo de control legal. Con esto, ¿qué conseguimos? En mi entender, yo creo que la ciudadanía está reclamando, exigiendo, yo creo que a gritos, mayor capacidad política, mayor capacidad de decisión, mayor capacidad. Ya no se contenta con votar cada 4 años. Yo creo que ya la pérdida de la confianza en determinadas instituciones es abrumadora, y yo creo que es el momento ya de dar un paso definitivo a la democracia teórica representativa, respetando los actuales jueces parlamentarios, lógicamente, pero yo creo que es el momento ya de reforzarlo. A nivel de Unión Europea, yo creo que también adolece la iniciativa legislativa de unas limitaciones grandes, porque está la iniciativa ciudadana, pero se somete al veredicto de la Comisión, es decir, no tiene un carácter vinculante. Yo creo que es momento de tomar a la ciudadanía como mayores de edad, como capaces de decidir en muchas cuestiones, y estos son los instrumentos que yo en el libro pues propongo como propuestas democráticas. Hay otra serie de propuestas económicas conocidas por todos, como es eludir la evasión fiscal, la elusión, la armonización fiscal a nivel europeo, a nivel de comunidades autónomas. Vemos un dumping descarado fiscal entre comunidades autónomas, entre países de la Unión Europea. Creo que es urgente y perentorio armonización fiscal, sobre todo a los impuestos de las grandes sociedades. Eso yo creo que está clarísimamente. Y ya en cuanto a propuestas sociales, pues frente al darwinismo social que estamos padeciendo, frente a una intolerancia cada vez que navega a pasos agigantados, pues los valores tradicionales de respeto, protección a las minorías y fundamentalmente los valores clásicos de igualdad, libertad y solidaridad. Esto un poco es lo que yo intento plasmar en este libro, que también hago referencia pues a la pandemia. El libro lo acabé aproximadamente en abril, y incluso llegué a plantearme si actualmente iba a sufrir una revolución absoluta lo que era el planteamiento neoliberal. Digo, pues este libro quizás no tenga sentido una vez que acabe la pandemia. Había muchos interrogantes que yo también planteo, y luego abriré el debate, porque aquí creo que estáis personas perfectamente cualificadas y se trata de enriquecer. Es decir, ¿cómo va a afectar a nuestras democracias la pandemia? El famoso dilema que tenemos hoy mismo, lo podemos ver, dilema entre economía o salud. Yo creo que desde el principio el planteamiento neoliberal en países como Estados Unidos, México, Brasil, pues claramente entronca con un darwinismo social, con una primacía de lo económico absoluto. O sea, se ha oído decir a gobernadores de Estados Unidos de que las personas mayores pues debían dejar pasar a los ancianos, poco menos que como la ley de la selva, ¿no? Y luego hay un planteamiento quizás más enfocado al estado de bienestar. Lo estamos viendo en países como Alemania, como Francia, incluso Gran Bretaña. Al principio yo creo que tuvo un enfoque absolutamente neoliberal Boris Johnson, pero casualmente a nivel de una enfermedad individual que pasó el COVID, se hizo una transformación. Yo creo que su política se ha orientado a lo que es la salud en general. Dentro de España, pues habría que analizar a nivel de comunidades autónomas. Yo creo que, por mucho que nos parezca, quizás estamos siendo una punta de lanza a nivel europeo de un enfoque que prima lo neoliberal o lo económico sobre el bienestar de los ciudadanos. Yo estoy viendo noticias hoy a nivel nacional. Alemania ha cerrado establecimientos hasta el 10 de enero, Francia, Inglaterra, y uno ve en España que pues se está viendo que la apertura de bares, etcétera. Para mí es un error. Yo creo que si no tomamos un timón, pues a 400 fallecimientos diarios
de aquí a enero, pues estas aperturas, y si no se toman los condicionantes, puede suponer 12.000 muertes, así de claro. Es decir, para mí los políticos actualmente tienen una responsabilidad elevadísima, porque si la política en sí es un acto que puede influir en la economía, etcétera, es que ahora mismo estamos hablando sobre vidas humanas. ¿Cómo va a afectar la pandemia? Pues curiosamente, el neoliberalismo, como decimos, uno de sus axiomas es la intervención mínima de lo público. Pero curiosamente vemos que en la situación de pandemia, desde los sectores empresariales, económicos, etcétera, se reclama la intervención de lo público, del Estado. Tanto en la esfera sanitaria se están reclamando vacunas, se están reclamando recursos, como en ayudas directas pues al pequeño empresariado, al trabajador. Es decir, yo creo que estamos viviendo, pues si se quiere, se vuelve a repetir la historia, curiosamente, de la anterior crisis económica, de que tenemos el paradigma neoliberal, es decir, dejar de hacer, pero curiosamente cuando vienen las cuestiones crisis, como es el caso, pues se exige a los poderes públicos que actúen, pero curiosamente anteriormente se había hecho una forma raquítica, porque indudablemente si vía impuestos reducimos el Estado, malamente va a poder resultar. Entonces yo creo que ahora se produce un debate bastante interesante, y el escenario de si en un futuro se va a seguir retrocediendo lo que es la esfera pública, merced a la política de los últimos lustros, o por el contrario se va a producir un debate de si el Estado debe intervenir más, en todos los sentidos, fortalecer la sanidad pública. Vimos que fue un grito a voces durante los meses de abril y mayo, dábamos por hecho de que esto iba a suponer ese fortalecimiento, concretarlo, enviar recursos y demás, pero hemos visto que a día de hoy parece que ha quedado en el olvido, en mi modesta opinión. No veo por ningún lado que se intente reforzar el sistema sanitario vía presupuestos, no veo por ningún lado de que se intente reforzar el sistema público, todo lo contrario. Creo que, merced al agotamiento que está sufriendo el sistema público, se está desbordando una serie de personas todavía más al sistema privado. Es decir, se está produciendo un vaso comunicante. Una devaluación de lo público supone un aumento del sistema privado, con lo que supone de beneficio de determinados intereses. Entonces, en mi modesta opinión, esto va a ser un debate importantísimo. Y, por ejemplo, también el papel que están teniendo los gobiernos, los parlamentos. En mi opinión, creo que han salido más fortalecidos los ejecutivos durante la pandemia que los parlamentos. Vemos que ha sido quizás una forma más de acompañamiento a la iniciativa por el carácter de la gravedad, por las decisiones que había que tomar. Creo que han correspondido más a los gobiernos. Y aquí habría que hablar también del papel que han tomado los ayuntamientos, las comunidades autónomas. Creo que la administración local ha tomado un papel relevante, principalmente en España. Yo creo que ha habido iniciativas de muchísimos ayuntamientos, estamos hablando de Zaragoza, estamos hablando de otros ayuntamientos, donde creo que han sido aliados para suprimir la pandemia. Comunidades autónomas pues también han adquirido un protagonismo que quizás pocas veces en España concretamente lo habían adquirido. Habría mucho que debatir, cómo va a quedar el papel, instituciones, el ejército, las fuerzas de seguridad, pues posiblemente han tomado una imagen pues muy, muy diferente para los ciudadanos. Y dentro de este efecto de la pandemia, dentro del neoliberalismo, pues yo modestamente veo dos escenarios. Por una parte, los países asiáticos, que posiblemente se van a decantar por una mayor limitación de derechos y libertades, estamos hablando de China, de otros países, incluso también a nivel europeo, democracias instaladas en Europa, como Hungría, por ejemplo. Yo estoy viendo que aprovechando la coyuntura de la pandemia, pues están tomando decisiones legislativas de empoderamiento de ejecutivos, etcétera, más que discutibles en países, yo creo que democracias desarrolladas. Y por otra parte está la parte de países de la Europa occidental, que los derechos y libertades creo que nos han tomado limitaciones legislativas, por lo menos de carácter permanente, y creo que ahí no se producirá. Quizás se podrán producir en aspectos económicos como el mercado laboral y demás. En cuanto a escenarios futuros, pues habría que ver si la pandemia, yo creo que está reclamando a gritos una mayor coordinación a nivel mundial, desde luego a nivel sanitario, a nivel medioambiental. Y ya no es concebible ni siquiera por la eurozona o zona asiática. Es decir, la pandemia ha demostrado que estamos todos absolutamente comunicados. Un virus que empezó, se supone, en China hace 5 meses, pues hoy se ha trasladado al último rincón de España, pues de forma letal. Es decir, la globalización económica está llevando ahora una globalización que yo creo sanitaria, medioambiental. Es decir, vamos a ver qué papel van a tomar organismos internacionales como la ONU, si hay que fortalecerlos, si hay que reinventarlos. Yo creo que la
la gobernanza mundial lo está pidiendo a gritos, y en Europa también lo hemos visto. Las decisiones sanitarias que se están tomando, yo creo que a todas luces están pidiendo una coordinación entre los diferentes países. También a nivel de la Unión Europea, cómo va a afectar la pandemia. En los primeros meses de marzo y abril, pues supuso a punto de la ruptura, yo creo, con un grupo de países que en un momento de agobio absoluto de los países del sur, pues algunos países se ponían de perfil. ¿Cómo habrá afectado, cómo habrá afectado esto, ¿no? Entonces, estas son unas preguntas que yo me planteo y que dejo abierta pues también a vosotros. ¿Cómo pensáis que el neoliberalismo, los actuales sistemas de gobierno, cómo va a afectar la pandemia? Si creéis que se va a producir un retroceso en derechos en determinadas zonas, en aspectos económicos va a ser una vuelta de tuerca más al mercado laboral, va a producir un cambio en mayores inversiones públicas, en sanidad, etcétera. Yo en ese sentido desdibujo varios escenarios, y quizás una mezcla. Ni creo que vaya a ser un retroceso en derechos y libertades, pero una mezcla de cierta dureza en el mercado laboral con la cuestión de la pandemia. En la Europa desarrollada no creo que haya tentaciones de regresiones en derechos, pero en otras partes del globo posiblemente. Y esta es un poco la visión que englobo en el libro, siempre en la búsqueda de una mayor empoderamiento fundamentalmente de los ciudadanos. No se trata de crear un sistema político alternativo, no se crea de otra serie de cuestiones de que siempre se minusvalora. No, referéndum, es que vamos a votar todo. Bueno, la ciudadanía tiene suficiente inteligencia para saber las cuestiones que merecen la pena y las que no. No se trata de votar todo y a todos momentos. Eso me parece un argumento con un subterfugio total. Lo de votar todo, no se trata de votar todo, se trata de votar las cuestiones que consideráis una mayoría social y que la gente considerase que es importante. En ese sentido, yo creo que llevaría pues a una dirección de tomar medidas legislativas que pudiesen beneficiar, repito, a esa mayoría social. Cosa que en estos momentos yo creo que quizás ese cauce se ha perdido muchísimo merced pues a estos organismos internacionales que os comento que no tienen, en mi opinión, legitimidad democrática, Fondo Monetario, agencias, etcétera. Las grandes multinacionales que marcan en muchos sentidos el ritmo económico de un país, con lo cual los gobiernos a nivel nacional están ciertamente muy limitados a la hora de acceder, ya no digamos a políticas económicas, por supuesto, pero también a otra serie de políticas públicas. Entonces yo pienso que se trata de empoderar a la ciudadanía, considerarla mayor de edad y darle instrumentos de capacitación y de que vea que las políticas que se toman pues obedecen, repito, a esa mayoría social. No se trata de que ningún grupo sectario, ningún grupo minoritario imponga a los demás. Esto sería un poco brevemente y a grandes esbozos lo que intento esbozar en el libro. No sé si alguien pues tenéis algún comentario, alguna opinión, alguna pregunta, alguna crítica. Yo creo que aquí las personas que estáis sois todas de un bagaje intelectual y político de altura, y bueno, yo estoy abierto y me gustaría que también vosotros hicieseis vuestra aportación en este sentido. Muy bien. Oye, pues nada, abrimos un poco el debate ahora, entre las personas que estamos. Está también el anterior decano con nosotros, David Pack, que fue el anterior a mi persona. Has planteado cosas muy interesantes, podemos hablar de esto último que se ha hablado, ¿no? De qué pasará, cómo quedarán los derechos, habrá un retroceso. Por otra parte, hay movimientos en los que se están defendiendo, sobre todo en el tema sanitario, se está defendiendo todo el tema de los derechos sociales, y un poco, mirando un poco lo que me mandaste y tal, pues yo he visto que son todos temas de mucha densidad y además se prestan a la polémica. A mí me pasa con la palabra liberalismo lo siguiente, yo me crié, yo creo que como algunos de aquí, me eduqué en la UNED también, cuando los paradigmas dominantes eran, por un lado, la izquierda vinculada al marxismo, y la izquierda vinculada al marxismo, y el neoliberalismo vinculada al capitalismo.
Recuerdo, claro, vamos evolucionando, recuerdo que en 1979 el PSOE abandonó en un congreso la palabra el marxismo. Y entonces yo he visto que la palabra liberalismo como doctrina ha sido siempre muy retórico, de tal manera que esto es algo que me sugiere cuando veo lo de neoliberalismo. Bueno, Jaime, hasta luego. De tal manera, se tiene que ir Jaime, de tal manera que yo lo estudié muy a gusto, además, el liberalismo y la parte, el liberalismo tenía muchos apellidos, estaba el liberalismo social de Stuart Mill, ¿vale? Y luego estaba aparecido Rawls, el liberalismo social en Rawls, con su concepto de justicia social, y me ha dado la impresión, Rawls sabéis que es americano, que es de Estados Unidos, me ha dado la impresión de que se necesitaba una construcción teórica, ¿vale? que encajase mejor dentro de los paradigmas del capitalismo global. Ojo, no quiere decir que con esto no se pueda llegar lejos, con los conceptos de justicia social, etcétera. Siempre me ha pasado con el liberalismo. Neoliberalismo, cuando veo a Rivera, que se apropiaba de la palabra liberalismo, y por otra parte, yo, como os digo, yo que estudié con el marxismo, me gustaba mucho cómo interpretaba la historia de la humanidad y cómo interpretaba que el liberalismo precisamente trajo los derechos civiles y políticos y trajo un desarrollo personal y social al cual es imposible, no se puede renunciar, ¿no? Alguien decía que si tienen que quitar derechos, más vale que nos quiten sociales y no esos, los derechos cívicos y personales, y que los dictadores, y así hacía Franco, prefieren dar derechos sociales, pero en absoluto conceden los otros, ¿no? Me pasa eso un poco con el liberalismo, me eduqué en eso y tal, ¿no? Y luego las cuestiones que planteas en lo que me has pasado, pues también el referéndum, yo me acuerdo siempre de Suiza, que votan, ¿no? Seguramente lo habrás estudiado tú mucho esto, los países que tienen costumbre de someterlo todo a consulta. Pero bueno, toman decisiones, muchas de las decisiones que toman no son progresistas precisamente, ¿no? Tengo esa duda. Y la otra duda que tengo es, aquí que somos tan dados bueno, en todos los países somos muy dados al tema emocional, ¿qué pasaría aquí en un momento que emocionalmente estuviéramos tocados con la prisión esta permanente, revisable? ¿Qué pasaría con esos temas en un momento? No sé. Ahí tengo yo mis dudas si no serían los profesionales y tal. En fin, muchas cosas muy importantes has tocado en tu libro y en fin, doy la palabra aquí a los que queráis un poco plantear algo al hilo del libro de Jesús Domingo. Sí. Bueno, si quieres contestar todo esto, Jesús Domingo, del concepto de liberalismo, porque a mí, yo me acuerdo que se decía cuando yo estudié que el pacto que se hizo en Europa en el año 1945 fue la socialdemocracia, ¿no? Con la corriente marxista detrás, socialdemocracia, con la democracia cristiana, era la parte más suave, la parte más dialogante de la derecha, ¿no? De la derecha, ¿no? Y luego ya hablamos de que el liberalismo económico y el liberalismo social se han ido poniendo de acuerdo, ¿no? No sé. Sí, esto estamos entre colegas y todo se conoce perfectamente la época dorada del estado de bienestar. Está clarísimo, desde posguerra, Segunda Guerra Mundial hasta aproximadamente los años 80, indudablemente ahí hubo un pacto entre el capital y el trabajo. Esto es adoptado por la doctrina académica y nos ha llevado pues, a una serie de años de paz social, de desarrollo, posiblemente muy equilibrado. Este pacto o este equilibrio se va rompiendo a partir de los años 80 y ya entrado bien en el siglo XXI, da la sensación como que ese pacto pues ya se ha roto. Es decir, más que el sistema productivo, lo que está generando y movimiento es el sistema financiero, con lo cual quizás ahí las personas, tanto como consumidores como trabajadores, pues van pasando a un segundo plano, que es lo que posiblemente estamos viendo ahora mismo de escasez de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hemos pasado de lo que era un capitalismo productivo, claramente, con el beneficio que pudiese llevar también a otras
a otras clases sociales, pues a un capitalismo financiero, con lo cual ciertamente da sensación de que a veces las personas sobran, ¿no? Lo que está dando una reconfiguración absoluta del sistema político y la pandemia yo creo que ahora nos debe hacer reflexionar sobre la contradicción que he comentado anteriormente. Se propugna una intervención mínima del Estado, pero cuando ocurre una cuestión de este tipo se procura la intervención máxima. Estamos hablando de prolongación de los ERE, estamos prolongando de vacunas, de EPIs, etcétera. Pero claro, si ese Estado está jibadizado, es decir, con una escasez de recursos anterior, con una reducción progresiva de impuestos, una reducción progresiva de privatización de las empresas que en su momento podían suministrar ese oxígeno o ese caudal, pues entonces nos encontramos aquí en una contradicción importante. ¿Cuál es el resultado que puede dar después de la pandemia? Pues está por ver, aunque los mimbres parece que no están cambiando excesivamente. Yo no estoy hoy escuchando a líderes nacionales pues que digan que hay que hacer una mayor aportación del PIB al sistema sanitario. Yo no estoy escuchando plantearse la educación. Hemos visto que de forma telemática hubo muchos niños, muchos hogares que no se podían permitir la conexión por diferentes cuestiones. No estoy hablando en inversión, no estoy escuchando en inversión educativa. Y repito, pese a que no es pese, en mi opinión personal, que España hoy por hoy, y cuando digo España estoy englobando pues posiblemente también los gobiernos autonómicos, gobierno nacional, está siendo el paladín, quizás una punta de lanza que habría que ver hasta qué punto está premiando más un sistema neoliberal o el sistema económico por encima de las personas. Es que habría que verlo. Es un problema complejo. Tenemos el sector hostelero, pues que está teniendo grandes pérdidas, tenemos otros sectores, pero indudablemente yo soy de la idea de que cuando una persona está enferma en la UCI, ¿verdad? Pues lo primero es estabilizarla, lo primero es salvar su vida y luego tiempo habrá pues de buscarle trabajo o habrá que ver no debe dedicar el ocio, ¿no? Y yo creo que estamos en esa situación. Es decir, para mí la sociedad se debe plantear hasta qué punto 400 muertos diarios es moral y es aceptable la apertura de determinados sectores económicos, porque yo pienso que la economía, igual que en la crisis del 2008, afortunadamente se ha repuesto y yo estoy convencido que nos vamos a reponer. Yo no considero los catastrofismos, pero indudablemente las personas de vidas humanas que perdamos no van a volver. Y una sociedad, yo creo que su categoría moral y su esencia como sociedad debe ser la convivencia, el respeto a las minorías, el cuidado a las minorías. Para mí una sociedad, entrando, ¿verdad?, lo que podría ser la teoría funcionalista, ¿verdad?, pues sería como una familia. Por una parte están los adultos, están los niños, están los ancianos, pero nadie deja a nadie de la familia aparte. Pues en el Estado yo creo que en este sentido esas 400 personas diarias que están falleciendo, principalmente gente de avanzada edad, pues yo creo que se merecen respeto, igual de que si la pandemia pues hubiese afectado pues a las mujeres embarazadas, a los jóvenes de 40, es decir, creo que una sociedad que se ame como tal y que tenga una dignidad debe de plantearse exactamente hasta qué punto y además es que no creo que sean contradictorios. O sea, se ha puesto un falso antagonismo, en mi opinión, entre economía y salud. Es decir, nadie se puede plantear en el mes de marzo, cuando se declaró estado de excepción, de que si no nos confinaran a la gente, ¿en qué cabeza cabe de que las personas hubiesen ido a los bares, la gente se hubiese ido de turismo? Es que no cabe en ninguna cabeza. Las bajas hubiesen sido a cientos en cada empresa. Es decir, yo creo que es que la dicotomía economía-salud es falsa. Yo en verano, por ejemplo, cuando se abrió ya en julio de la apertura y que había que abrir, y modestamente, se veía venir de que aquello iba a pinchar. No hubiese valido más 2 o 3 semanas de apaciguamiento, ir abriendo poco a poco y quizás la economía, el turismo se hubiese abierto más, y hemos vuelto a repetir, en mi opinión, ahora en Navidad. Hemos vuelto a repetir exactamente igual. Ha mejorado un poco los parámetros porque hemos estado confinados y se está volviendo a abrir de tutti plen. Es decir, implícitamente o explícitamente se está aceptando un costo en vidas humanas, pero para que el sistema económico o determinados sectores, porque tampoco el sistema económico en su conjunto está colapsado, es como cuando se habla de hostelería. Bueno, en toda hostelería hay muchos tramos. Está el bar de barrio y está el de ocio que tiene 50 trabajadores, es decir, que habría que ver también diferentes ángulos, ¿no? Pero esa dicotomía salud-economía creo que es falsa. Y como sociedad creo que debemos plantearnos el valorar esas minorías. Y repito, por mucho que nos parezca, yo estoy observando las políticas que se están tomando a nivel europeo,
y estamos siendo una punta de lanza dentro de las grandes potencias, planteando unas cuestiones que a mí me parecen absolutamente irracionales y absolutamente amorales, me atrevería a decir. Y repito, no estoy hablando del gobierno de la nación, en este caso habría que analizarlo, sino a nivel de comunidades autónomas. Yo siento bochorno de ver determinadas acciones, determinados argumentos que se toman de determinados ámbitos políticos. Me parece bochornoso, y como ciudadano y como sociedad creo que no nos podemos permitir determinadas políticas. Y abro un poco el debate pues a las diferentes personas que han tenido el detalle pues, de participar en esta charla, pues para que aporten, si les parece, sus inquietudes sobre el libro o sobre lo que estamos tratando, simplemente, de cómo está afectando la pandemia a la democracia, qué posiciones creen que se deberían de tomar. Incluso también lo que planteo en el libro de empoderamiento. Ya contestando de forma muy breve a Fernando lo que me ha comentado el referéndum, efectivamente, esto es como todo, como el cuchillo, ¿no? El cuchillo puede servir para herir o para hacer otras cosas positivas. El referéndum, efectivamente, como bien dice Fernando, hay que entrar ya en materia muy concreta: quién lo convoca, de qué forma, de qué instrumentos, la información que se da a la sociedad, pero indudablemente creo que es un instrumento que habría que valorar, y concretamente también el de la iniciativa legislativa, y concretamente está reforzada, que yo he planteado, en ámbitos nacionales y sobre todo a nivel europeo. Yo creo que a nivel europeo hay que aportar más legitimidad, y la iniciativa legislativa hoy por hoy existe y está muy bien regulada, perfectamente regulada de forma constitucional, pero repito, no es vinculante ni para la Comisión ni para el Parlamento. Ya os brindo la palabra a quien queréis. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitar a Jesús por su presentación, por el libro. No he tenido el gusto de leerlo, espero poderlo leer pronto. En segundo lugar, felicitar al colegio y al decano y a la Junta por estas iniciativas, que yo creo que son muy interesantes desde el punto de vista del colegio, y más en el momento en el que nos encontramos, ¿no? En relación a la presentación que has hecho, yo diría dos cosas: añadir dos elementos o incorporar dos elementos al debate, y un poco, si quieres, pues luego pues contestas a una pregunta concreta que te voy a hacer, Jesús. Perfecto. La primera cuestión es relativa al asunto este que has planteado de la globalización. Como hemos podido observar, la pandemia ha atravesado algunos de los postulados de la globalización. Fundamentalmente, en el primer momento, se ha producido, por así decirlo, un proceso de desglobalización, podemos decir, en relación a la División Internacional del Trabajo. Hemos visto algunas de las dificultades que tiene el haber dejado en manos de países terceros producción básica sanitaria. Yo creo que se ha demostrado que estos procesos de globalización y de división internacional del trabajo se han cuestionado en algún momento, yo creo, ¿no? Y se está viendo cómo en los últimos años parece que hay como los procesos de libertad de movimiento de mercancías tienen algunas complicaciones, ¿no? Algunas restricciones. Con la era Trump, prácticamente, pues yo creo que se ha visto algunos casos, ¿no? Esto sería un elemento que me parece que es interesante incorporar a esta cuestión, puesto que y yo creo que va en la línea de lo que planteaba Jesús de instituciones. Digamos, teníamos una globalización financiera de capitales, una globalización de movimientos también de mercancías que se está cuestionando, y decíamos siempre tradicionalmente una globalización que no había posibilidad de movimientos de personas, fundamentalmente de los países pobres a los países ricos, como estamos observando, ¿no? Yo creo que en estos procesos de la pandemia probablemente nos traiga algunos elementos de retroceso de algunas de las cuestiones estas que estamos tratando la actualidad. Y la segunda cuestión que quería plantear tiene que ver con este asunto que me parece interesante. Es un libro que ha hecho propuestas, ha sido un libro con propuestas para avanzar en los cauces democráticos. Yo creo que el asunto este del referéndum, a mí en este momento de máxima polarización política, y ahí es la pregunta que te quería señalar, ¿no? ¿Cómo crees que puede afectar, ¿no?, este proceso de polarización? Hablan algunos autores de centrifugación polarizada de las opciones políticas. Cada vez los extremos van ganando
fuerza respecto a las opciones que, como decíais antes, de posible gobernanza de los diferentes partidos políticos. ¿Cómo crees que puede afectar en este proceso de polarización y de las fake news, ¿no? Las famosas fake news que están y que en esta pandemia se ha visto claramente que de alguna manera está condicionando la percepción que tenemos los ciudadanos sobre la misma? Solo hay que hablar, por ejemplo, del asunto de las vacunas. Ayer salían unos datos, creo que eran del CID, los que vi yo, que decían que como la percepción que teníamos en relación a esto tenía que ver fundamentalmente con también nuestro posicionamiento ideológico. Para poner el ejemplo, que las personas que iban a votar eran los que menos querían vacunar, ¿no? Es decir, cómo esta percepción que tenemos de las cosas no es neutra, ya lo sabíamos los sociólogos y los politólogos, sino que está vinculada a nuestro mapa ideológico, a nuestro posicionamiento en la estructura social. Sí. Entonces, la pregunta concreta es cómo crees que esto, en este proceso, a mí me parece muy interesante esta cuestión de los referéndums, ¿no? Hablaba antes Fernando del caso de Suiza, donde están familiarizados con este problema. Me parece muy interesante, pero en el momento de polarización y de fake news, ¿cómo crees que puede afectar esto a la información que podemos tener los ciudadanos a la hora de optar por un posicionamiento claro en el referéndum? Nada, muchas gracias, reitero mi felicitación y espero vernos pronto y podernos dar un abrazo. Pues muy bien, David, muchísimas gracias por tus comentarios y por tus deseos, ¿no? Efectivamente, la pregunta que planteas, bueno, yo creo que daría para 2 horas, 3 y un debate riquísimo, ¿no? Porque has planteado, se podría dividir en muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, empezando por el final, lo que comentas del referéndum, como tú bien dices, en una polarización tal como ya ahora en España, curiosamente yo lo que planteo, tanto el referéndum como la iniciativa legislativa popular reforzada, esta es una idea que he lanzado, claro, se requiere unos quórum de participación y de aprobación de esa propuesta, pues en mi modesto entender, que son suficientes y amplios. Es decir, estamos hablando de un 60% de participación electoral y de una aprobación de un 60%, con lo cual esa polarización, esos extremos, hoy por hoy en la sociedad están evolucionando, están ampliándose, pero todavía yo creo que existe una amalgama de posiciones, no sé si utilizar la palabra moderadas o entroncadas, más centradas, no sé exactamente, pero indudablemente el fundamento de la democracia es la voluntad de la mayoría, lo cual no quiere decir que esa voluntad se decante en determinado lado por una parte progresista, por una parte conservadora u otra, ¿no? Como bien decía Fernando, en Suiza se habían tomado medidas pues de un carácter, me ha parecido comentarle, pues si no regresivo, de bastante rigidez democrática. Pero ese sería como un riesgo pues de las elecciones, ¿no?, periódicas que hay, pues esa polarización se traslada a los parlamentos, se traslada, en mi opinión, esto tampoco es nada nuevo bajo el sol, como conocedores que sois todos, sobra decir que anteriormente en la crisis económica del 29 pues hubo un resurgimiento pues, de determinados, podríamos decir, populismos o posiciones muy antidemocráticas. Estamos hablando de que en los momentos de crisis, esto está ampliamente estudiado por sociólogos, por politólogos, pues hay determinados estratos sociales que curiosamente no son exactamente y exclusivamente los estratos mejor situados, pues de que tienden a una tendencia pues a determinadas posiciones ideológicas más radicalizadas, por temor a perder su posición, por determinadas cuestiones. Entonces, en este sentido, yo sí que creo que hay una preocupación, yo creo que creciente entre personas. Yo el libro es una de las cosas que he intentado, ¿no? Que no tuviese enfocado determinada posición ideológica, es decir, que pudiese interesar a cualquier ciudadano, cualquier persona con un espíritu crítico, con un espíritu que defienda ver la sociedad por sus propios ojos, ¿no? Y por supuesto con los primas de la libertad y de una amplitud de miras pues considerable. Entonces yo creo que estamos viendo determinados procesos de regresión. Claramente lo hemos estado viendo en Estados Unidos, en Brasil, México, es decir, hay unos líderes
que ciertamente los usos y hábitos tradicionales, pues ciertamente los están, podríamos decir, estrechando de una forma brutal en la propia Europa. Tenemos Hungría, Polonia, que incluso recientemente han hecho un intento de colapsar los fondos que iban destinados a reconstruir Europa, pues bueno, como se les exigía unos determinados parámetros democráticos, pues han intentado incluso paralizarlos. Es decir, yo creo que hay un aumento, como bien dices, de populismos de diferente ámbito, pero que están desde dentro de la democracia, y repito, esto no es nuevo. El propio Hitler ascendió democráticamente al poder en Alemania, esto no es nuevo. Determinados poderes, determinadas opciones ideológicas que socavan soterradamente el propio sistema y da lugar, lo que creo que es obvio, porque aquí sois todo gente con la especialidad científica, y también mi amigo Javier Iduay, que también lo considero exactamente igual, pues indudablemente llega a que determinados partidos, por ejemplo conservadores, pues todavía se escogen más a una ideología más conservadora, más rígida, y igualmente en partidos que están en una posición ideológica, si por su izquierda también les van un poco arrinconando, pues se produce esa amplitud. Pero en mi opinión, claro, cuando se dice populismos, claro, habría también que determinar, ¿no? Porque muchas veces se mete todo un poco ahí en un totum revolutum, porque el primer axioma es aceptar los principios democráticos. A partir de ahí ya hay que derivar, porque me parece muy interesante también lo que has comentado de las fake news. Yo me echo las manos a la cabeza, sinceramente, y que en pleno siglo XXI pues pueda haber diciendo gente que el virus es un invento, es que tal, que se mete en un chip en no sé dónde para controlar no sé quién. Digo, no lo sé, me parece un pensamiento mágico propio de la Edad Media. O sea, determinadas fake news que efectivamente se está confundiendo lo real con lo irreal, la verdad con lo falso. Oyes a determinados partidos una defensa increíble de la libertad cuando hacen una argumentación, pero sus actos ves que van por otro lado. Es decir, yo en mi opinión, y en eso va el libro, necesitamos ciudadanos críticos, necesitamos ciudadanos que piensen por sí mismos, necesitamos ciudadanos que tengan una capacidad de pensar por sí mismos, y no me estoy refiriendo a una determinada ideología. Repito, yo considero que ámbitos como la libertad, ámbitos como la solidaridad, ámbitos como el respeto a la dignidad humana, yo creo que son valores universales, incrustados en la Declaración de Derechos Humanos. Lo que ocurre es que estamos ya debatiendo hasta lo odio. Por ejemplo, Estados Unidos, que se plantee la victoria electoral y ya desde el principio se cuestionase. O sea, ya estamos cuestionando lo odio, lo cual puede ser preocupante, porque no todo el mundo tiene unas inquietudes políticas ni unas inquietudes de informarse verazmente. Como tú bien dices, los medios de comunicación, pues es obvio que responden en su mayoría a determinados grupos empresariales y determinados grupos e intereses, pues desde la agenda setting famosa, ¿no?, de que tú dices las noticias, que pones en primera plana, la amplitud que le das. Ciertamente Internet en ese sentido, David, yo creo que está dando un soplo de aire fresco, porque hay determinados medios que se sufragan o bien mediante socios o otra serie de políticas que, bueno, yo creo que dan cierta frescura a lo que es la información, porque mucha gente es la forma de informarse, con lo cual yo veo que la democracia podemos estar dados a darlo por hecho, como la propia vida, cuando no es así. Es decir, la democracia es una planta frágil, la democracia es una planta viva, la democracia está sujeta a vaivenes. En mi modesta opinión, y también el proyecto histórico siempre ha sido de mayores cuotas de libertad, de mayores cuotas de democracia, desde la Edad Media hacia acá. Indudablemente ha habido momentos de involución, ha habido momentos de retroceso, pero yo en ese sentido me considero un ciudadano o un científico social, como le queréis denominar. Siempre al final puede haber retrocesos de 10, 15, 20 años o incluso más, como lo hemos vivido en algunos países, pero al final yo creo que la democracia, bien por propia iniciativa, bien por el entorno, se sobrepone, surge. Y yo quiero pensar que esta serie yo, más que fundamentalismos, yo casi diría de fatalismo, de un matiz que creo que es irracional. Es decir,
no se argumenta, ¿no? Tenemos al presidente Trump negándole la palabra al mayor experto virólogo que tenía y demás. Es decir, destituyó a medio gabinete, es decir, gente técnica, gente tal. Entonces, claro, yo creo que en ese sentido la apelación al sentimiento por encima de la razón, que es lo que estamos viviendo, yo creo, a nivel internacional, y en España, pues desgraciadamente también lo estamos viviendo, en pocos grupos, en pocas personas, en pocos ámbitos, se sostiene ya un debate civilizado, educado, es decir, dispuesto pues a por lo menos a escuchar el planteamiento de los demás, sin entrar en cuestiones ya primarias. A mí me recuerda algunos debates que estoy viendo en primera línea política, pues de patio de colegio, o sea, es decir, la sociedad es plural, eso hay que aceptarlo, hay diferentes intereses, diferentes actitudes religiosas, diferentes intereses económicos, esto es obvio, pero precisamente esa pluralidad debemos aceptarla. Y yo veo que ahora hay intentos de una polarización de que no se acepta esa pluralidad. Es decir, se niega la pan y la sal a darle al adversario, apelando a lo primario y a lo irracional, y en ese sentido creo un sesgo peligroso, David, un sesgo muy peligroso. No sé si un poco te he podido contestar lo que tú planteabas. Perfectamente, Jesús, gracias por las aclaraciones. Interesante me ha parecido sobre todo el inicio que has hecho en relación a señalar cómo esta polarización, digamos, que afecta a una parte importante del electorado, pero no afecta al núcleo central, por así decirlo, de los electores, ¿no? Y luego lo que pasa que hay otro elemento que yo creo que tenemos que tener en cuenta, que es el asunto de cómo no solo son los partidos políticos los que están polarizados, sino está polarizada los medios de comunicación fundamentalmente, y eso hace que a la hora de plantear estos referéndums, pues probablemente pues, te darían también pues lo que se llaman las campañas sucias, ¿no? Vinculadas, como decíamos antes, a estas noticias falsas, fake news, y eso probablemente hiciera que la información que reciben los ciudadanos o que recibimos los ciudadanos pues sería complicado. No quiero decir que con esto que no esté de acuerdo en tu propuesta, ¿eh? Digo que tendríamos que arbitrar mecanismos, digamos, de impedir que estas situaciones de desprestigio, por así decirlo, de todo lo que viene de determinado campo político, pues pudieran enquistarse en las percepciones de los ciudadanos. Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, David. Como te digo, esto daría para hablar, yo creo que muchísimo tiempo, ¿no? Porque efectivamente esa polarización, pero también se podría, y de hecho se dan las elecciones periódicas. ¿Me entiendes, David? Los medios de comunicación están orientados, mercedes al fake news, como tú bien dices, esa polarización están orientados. De hecho, pues en España pues tenemos un partido pues que en 4 años pues ha crecido casi la tercera fuerza política. ¿Cómo se explica eso si no es también por la cobertura mediática? Con lo cual, ese tipo también se da ahora mismo pues lo que son las elecciones periódicas. Indudablemente, como tú bien dices, ese desprestigio de lo político no afecta por igual a todos los partidos políticos. Es decir, hay partidos políticos que ese desprestigio de todos los políticos son iguales, la política no sirve para nada, indudablemente beneficia, por así decirlo, a determinados partidos políticos de que buscan que contra menos actividad ciudadana, contra menos fiscalización, contra menos responsabilidad ante los ciudadanos, pues tienen más marcha para actuar. Eso es tan viejo como el mundo. Es decir, cuanto menos gente se preocupe de la política, no te preocupes que nos preocuparemos nosotros. Es decir, ese desprestigio de lo político no es inocuo, no es algo que no afecte políticamente. De hecho, está cargado de política. El descartar a los políticos está cargado de política, David. Y abro un poco el tiro a ver de los otros contertulianos que están, pues creo que es Felipe, Javier, Alberto, no sé si alguien más, ¿verdad? Había por ahí, es que lo veo en el móvil y nos veo a todos. Si queréis aportar algo, pues yo estaría encantado de cualquier sugerencia, cualquier pregunta o incluso cualquier crítica. Yo todavía me considero de las personas que considero que un buen adversario intelectual crítico a mí me estimula, a mí no me resulta perjudicial, sino todo lo contrario. Siempre que estemos entre los límites de la educación y del respeto mutuo, es más, me encanta ese debate intelectual, pero de cualquier forma estamos aquí entre compañeros, entre amigos, y si alguno quiere tomar la palabra, la tiene, y si no, pues encantado de que estéis aquí compartiendo pues este momento, ¿no?
Felipe, tú sueles ser bastante activo. Me, me sorprende que en estos momentos no me estés tomando la palabra. Bueno, joder, pues lo ya ha dicho Jesús, enhorabuena por, bueno, ya sabes, ¿qué te voy a decir? O sea, no te voy a echar más flores, ya sabemos todos de qué va el tema. Lo primero, el valor que has tenido en atacar este tema tan amplio, y es que además lo estamos viendo. Empiezas a hablar del tema y claro, terminamos disparando para todos lados porque es un tema que afecta a todos los ámbitos de lo político, lo has dicho al principio, lo político, lo social y económico. Y dentro de esas tres órbitas se subdivide en infinidad. Entonces, bueno, ¿por dónde empezar? Pues yo creo que hay algo, he destacado dos temas. Hay un tema que a mí me parece muy importante, me apasiona bastante también por mi formación además como economista, que es el tema, y lo has sacado tú el tema, los efectos que puede tener la pandemia sobre los sistemas económicos y político y social. También se ha mencionado en este sentido haciendo frente a un pequeño análisis comparativo, si se quiere, entre los sistemas, no voy a llamar democracias, ¿no? Sistemas políticos orientales, China, India, y sistemas, digamos, occidentales. La gran diferencia, ¿cuál puede ser el efecto de la pandemia en cada uno de estos dos sistemas que pueden estar más o menos en dos extremos distintos, ¿no? En un lado, está claro que, bueno, yo creo que tengo claro que el efecto que va a tener la pandemia en los sistemas políticos orientales, bastante autoritarios, que se llamen democracias o como se llamen, da lo mismo, es un formalismo, va a ser la pérdida de libertades, evidentemente. Son sociedades que tienen unas estructuras educativas, culturales, sociales totalmente distintas a las nuestras, de ahí que sean capaces de soportar esos sistemas políticos que no se soportan aquí, porque tenemos otras estructuras mentales, otros sistemas culturales. Y allí yo creo que la pérdida, excepto Hong Kong y, bueno, digamos, puntos muy determinados, la pérdida de libertades va a ser drástica, ya lo está haciendo. Y aquí yo creo que, me temo, que todo va a seguir más o menos igual, porque el sistema esto no va a ser suficiente para revertir la situación o las estructuras que estamos soportando y que estamos manteniendo nosotros, nos guste o no, porque aquí estamos metidos todos, aunque no nos guste lo que estamos viendo. Y esto parece evidente, si ya no fue suficiente lo que sucedió en el 2008, los efectos que tuvo en el 2011 con esa movilización social, que pensamos algunos que iba a ser casi definitiva para transformarlo todo. Si eso no desembocó en una revolución más o menos tranquila, esto tampoco va a revolucionar nada. Es decir, el sistema sanitario se va a privatizar más todavía, muy probablemente, me temo. ¿Y por qué? Y vuelvo a lo de antes, la diferencia entre un sistema y otro. La fortaleza, y no emito un juicio de valor, sino un juicio de hecho. Los sistemas económicos, políticos y sociales, sobre todo políticos, en Oriente son mucho más fuertes o más rígidos, más controlados que los que tenemos aquí. Es decir, ahí levantas la cabeza y te la cortan. Aquí funciona de manera distinta. Entonces, la fortaleza que tienen aquí el Estado, no hablemos ya del sistema, sino del Estado como un conjunto, la fortaleza que tiene el Estado no es la misma que tienen allí. Es decir, el Estado no va a ser capaz, me temo, de utilizar esta coyuntura, lo que ha sucedido ahora, esta crisis ahora sanitaria, cuando no ha sido económica o política o social, no va a ser capaz de aprovechar esta crisis para revertir la situación y transformarla, como mencionaba Fernando, en los años, sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, el año 45, ¿no? Me temo que no va a ser capaz, porque la situación no es la misma de hoy,
entre nuestros sistemas, no hablo de España, hablo de los sistemas occidentales, no es la misma hoy con los sistemas orientales, ni es la misma que tenemos hoy con la que había en los años 40. Entonces, me temo que no va a ser. No va a ser suficiente para hacer el cambio, en la medida en que no haya un cambio, una transformación en las bases. Y me refiero, cuando hablo de las bases, hablo de los sistemas culturales y educativos. Y esa es la base. Y creo que está pasando, creo que estamos viendo. Se habla de transformar, se menciona una ligera transformación. No hablo de revolución, una pequeña reforma, transformación del sistema educativo. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Los dueños, los que dominan los sistemas, se echan a temblar y sacan a las calles. Se está viendo, yo lo estoy viendo aquí en Madrid, sacan a la calle o legislan en contra de ese sistema. Se anticipan las matrículas para sortear la nueva legislación, etcétera, etcétera. Y ahí es donde duele. Ahí es donde le duele al sistema. Digamos, la transformación del sistema de las bases culturales. Y ahí yo creo que, y ya termino, yo creo que ese es donde hay que poner el foco. Poner el foco en la economía, en las empresas, en los sindicatos, es ir demasiado lejos. El foco, o sea, la base está en lo que tenemos, en cómo interiorizamos todo esto. ¿Y cómo interiorizamos todo esto? No lo interiorizamos, porque no estamos preparados, no estamos formados para interiorizar esta situación, no estamos preparados para proyectarla, como probablemente se hizo en los años 40, de donde surgió toda esta la revolución que comentaba Fernando, etcétera. Y bueno, y de ahí ya, en otro momento, Jesús, hablaremos de la ILP reforzada, los referéndum, que también tiene algo que ver con todo esto que he dicho de la preparación, de cómo estamos de preparados para hacer un referéndum. Bueno, son muchas cosas. Y hasta ahí, por el momento, otra vez enhorabuena, flores y todo eso. De conveniencia. Felipe, gracias por tu aportación, como siempre lúcida, como siempre honesta y como siempre valiente. No son flores, son realidades. Y ahora, si alguien de los contertulios pues también quiere, pues estaremos encantados, o lo que disponga Fernando, que al fin y al cabo es el moderador y al fin y al cabo es el anfitrión, ¿no? de esto. Es una hora o por ahí de las incidencias primeras de presentación y de debate. Pues si alguien así quiere decir alguna cosa más, o los que no han hablado, o queréis apuntar alguna cosita más, pues vamos cerrando ya, si os parece. Sí, por mi parte sí, porque he visto que están Alberto, ¿no? Si no me equivoco, y sí. También Javier, ¿no? Es que no, como estoy con el móvil, pues no tengo una visión. Y ya se ha tenido que ir alguno, o sea, lo que suele pasar. Igual tengo una visión global de la sociedad, pero no tengo una visión global del grupo en el que estamos. Entonces, de cualquier forma, si no tenéis ningún tipo de comentario, agradeceros vuestro interés, sinceramente, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos y vosotros habéis decidido generosamente pues darme vuestro tiempo. Espero que haya sido interesante, que por lo menos nos dé un poco a reflexionar a todos un poco y un placer, señor decano y resto. No, el placer es mutuo, te quiero decir. ¿Qué podemos aportar si no es conocimiento? Yo creo que es lo más importante, ¿no? Y tratamos un poco, tratamos la junta de esto ponerlo en valor. O sea, cada vez que aparece una aportación, un libro, aparece algo más de conocimiento, en realidad es algo que nos ayuda a todos, ¿no? Yo creo que se trata de aportar sinergias, ¿no? Como decía don José Ortega y Gasset, ¿no? De lo que se trata es de intentar que el ciudadano medio de cada sociedad pues tenga unos determinados valores, ¿no? Los individuos excelsos, tanto por arriba como por abajo, pues son lo que son, excelsos y minorías, pero elevar yo creo que el juicio crítico, la capacidad de discernimiento, como dice Felipe, y sobre todo dar instrumentos reales, lo que yo he comentado, Fernando, no quedarnos el diagnóstico, el intelectual, el científico social, a veces debe bajar a la arena, ¿no? Pese a recibir algún golpe, ¿no? Pero yo creo que se trata de diagnosticar y de poner tratamientos modestamente cada uno. Y yo modestamente en mi libro es lo que he hecho. Intentar empoderar a la sociedad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por
por haber asistido y ya nos veremos. Un Bueno, abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y salud a todos. Adiós. Venga, cuidaros. Hasta luego. Hasta luego.